Bueno, buenos días. En unos programas radiales que estábamos divulgando aquí en la ciudad, en la emisora cultural pública de la ciudad, en el año 2014, difundiendo ciencia, preparamos unos temas sobre cómo funciona el cerebro, muy basados en el libro de Eduardo Punset, Del alma está en el cerebro, y trabajamos también el tema de la pseudociencia, a raíz inclusive del escándalo que hubo con el científico Raúl Cuero, colombiano. Y fruto de esas discusiones con el colectivo acá, redactamos una ponencia que salió publicada y está en una página de internet que se llama Las raíces del pensamiento dogmático. Y esa era la charla que yo pretendía dar ahorita. Pero cuando me puse a revisar la conferencia, me di cuenta que habían pasado 8 años, que habíamos profundizado mucho en temas, por ejemplo, de los orígenes de la historia humana. Analizamos muy a fondo la transición entre el comunismo primitivo y las primeras grandes civilizaciones. Y también habíamos estudiado más a fondo la filosofía griega, inclusive hasta la Ilustración. Y en fin, habíamos profundizado en otra cantidad de temas y me di cuenta que no podía dar esa charla, o que por lo menos esa charla tenía que cambiarla completamente. Para colmo de males, cuando llegué el jueves a la actividad, me encontré en el puesto de literatura con un libro de Alejandro Borgo, que era exactamente el mismo tema de la charla de hoy. Yo inclusive me pregunté, ¿por qué no invitan a Alejandro a dar esa charla? Él ya escribió un libro muy bueno sobre eso. Yo lo compré inmediatamente y me lo leí ese día, y pues he tratado de incorporar algunas de las cosas que él plantea. Entonces, digamos que el discurso está muy reconstruido por eso. Bueno, para empezar, en primer lugar, ya se ha hablado mucho, prácticamente esta es la última conferencia del evento, y yo creo que pues está muy claro que el pensamiento dogmático, si lo queremos definir, lo definimos en términos genéricos como todo pensamiento refractario a la crítica y que no acepta las evidencias, que no acepta los hechos, que no acepta los resultados experimentales. Contrario al pensamiento científico, que como se acaba de decir en la exposición anterior, está en permanente cambio, no quiere decir que no sepa nada, ha alcanzado unas verdades, esas verdades son provisionales, pero son revisables, se someten a la crítica lógica, a la argumentación, se someten a la evidencia, cambian con el tiempo, a diferencia del pensamiento dogmático que es relativamente inmune. Y lo que yo me pregunto en esta conferencia, y el objetivo principal es, tenemos cantidad de ejemplos, como los que planteó Hernán Toro y otros, y todos los vemos en la calle, no es sino salir y nos entregan todas estas babosadas de las que nos hablaban ahora, pero lo que yo me pregunto es, y la razón de esta charla es, ¿cuáles son las raíces de eso? ¿Por qué la gente cae una y otra vez en eso? Y es una pregunta importantísima, porque lo primero que hay que decir es que el pensamiento dogmático se impone por sí solo, digámoslo así. Digamos que la lucha entre pensamiento científico y pensamiento dogmático es como la ley de la gravedad. Si usted quiere elevarse, tiene que hacer esfuerzos permanentemente. Tiene que aletear, tiene que bracear, tiene que buscar, tiene que gastar una energía. En cuanto uno se relaje, se estrella contra el piso. Y el pensamiento dogmático está en el ambiente, está en la academia, está en los medios de comunicación, está en la calle, está en el ejercicio de las profesiones, y siempre nos está jalando hacia abajo. Siempre tenemos que hacer una lucha muy activa, porque si no vamos a ser arrastrados por él. Y lo digo como libre pensador, formación científica que tengo, activista por la divulgación científica. Usted se relaja un segundo y se le cuela el pensamiento dogmático. O sea, es una realidad para todos los seres humanos, independientemente de su condición social o nivel de formación profesional. O sea, es algo omnipresente. ¿Qué camino queda? Bracear permanentemente, no cejar, estar permanentemente en el estudio, en la crítica, en la profundización, para no quedar uno anquilosado en él. En cierta medida se me parece a lo que encontró la filósofa Hannah Arendt cuando la mandaron a cubrir los crímenes de guerra en Israel, y había un criminal nazi allí, y ella quedó estupefacta al ver que ese tipo era un tipo completamente normal. O sea, no tenía nada de la psicopatología criminal que se le acuñaba a los nazis. Y ese tipo había cometido los peores crímenes. Ella escribió un ensayo que se llama La banalidad del mal sobre eso. ¿Por qué hago esta comparación? Porque cualquiera de nosotros puede caer en la estupidización. Cualquiera de nosotros puede pensar mal.
tenemos unas raíces que nos pueden llevar muy fácilmente a eso. Entonces, ¿cuáles son esas raíces? Bueno, antes de pasar propiamente al tema, no es suficiente, a mi juicio, decir que Dios no existe o refutar los argumentos teístas. Esto lo digo ahí en la primera parte de la ponencia que está escrita. Digamos que ya, como dice Michel Onfray en su manual de teología, casi ya nadie cree en esas estupideces de la transustanciación de la carne, de la virginidad de María, etc. Digamos, eso es relativamente fácil de refutar. Lo que hay que preguntarse es por qué la idea de Dios y el pensamiento dogmático persiste. ¿Por qué no debemos decir Dios no existe, sino todo lo contrario? ¿Por qué Dios sigue existiendo en la mente de miles de millones de personas? ¿Por qué se cuela masivamente? Y a mi modo de ver es una pregunta crucial, porque, como han dicho varios de los conferencistas, pues está muy claro que la religión ofrece cierto tipo de pensamiento que satisface unas necesidades humanas. Que la lógica es retorcida completamente, es irracional. Que el consuelo es castigador, por supuesto. Que el sentido de la vida es metafísico, sí, pero las ofrece. Las ofrece. Y la gente se sigue agarrando de eso. No solamente de la religión, en general de cualquier forma de pensamiento dogmático. Entonces, para plantear las tres ideas por las cuales creo que este pensamiento dogmático persiste en la sociedad, habría que decir, primero, yo creo que hay unas raíces que son de tipo psicológico, o sea, que tienen que ver con la manera como llegamos a ser personas, o sea, cómo llegamos a tener nuestra propia identidad. ¿Cuál es el proceso de la formación de la persona humana? Esa es una primera raíz. Una segunda raíz, que es el que trata Alejandro en el libro que ya mencioné, se debe básicamente a los defectos del pensamiento humano, o sea, a la fisiología cerebral. Y un tercer elemento es que definitivamente hay poderosas fuerzas sociales interesadas en que esto persista. O sea, hay una dinámica, hay un anclaje social interesado y concreto, y masivo y financiado que hace que esto persista y se difunda. De esas tres raíces, no tengo tiempo de tocar la tercera, las sociales. Yo pienso que hay bastantes aportes en los conferencistas anteriores. Me voy a concentrar en las dos primeras. Primero, las raíces psicológicas. Para mí esa es una de las principales, porque apunta a la estructura del pensamiento del dogmático. O sea, la famosa pregunta clave de, no es tan importante qué piensa la gente, sino cómo piensa. Y esta es la pregunta de cómo piensa la gente, la estructura de pensamiento que tiene. Y básicamente, en el caso del pensamiento dogmático, es una aceptación acrítica de verdades establecidas. O sea, el dogmático se acostumbra a aceptar acríticamente ciertas verdades consagradas, establecidas. Pero resulta que, como dice Richard Dawkins en El espejismo de Dios, él empieza por la hipótesis biológica, y yo la voy a extender. Él empieza diciendo, bueno, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa cuando nacemos y vamos creciendo? Tenemos unas figuras de autoridad que nos dicen cómo comportarnos en el mundo si queremos sobrevivir. Muy sabio, muy correcto, es verdad, porque estamos apenas formando un criterio del mundo. Si los niños no obedecieran a sus tutores, llámense padres, tribu, familia, maestro, etc., posiblemente amenazarían su existencia. Entonces los niños aprenden a obedecer dogmáticamente a sus tutores, por razones de supervivencia, por razones evolutivas. Así lo plantea Richard Dawkins en el libro, yo estoy de acuerdo con eso, hay una base biológica. Pero, ¿no habrá algo más allá de la base biológica? ¿Cómo nos introducen en el orden simbólico? ¿Cómo somos introducidos en el orden simbólico? Puede ser inclusive más importante que la parte biológica. Porque si usted no se adapta a un orden simbólico, puede tener más riesgos de no sobrevivir que inclusive si no le han enseñado cómo diferenciar una víbora de una lombriz. Entonces, la introducción al orden simbólico es tan o más importante que las enseñanzas de tipo biológico que apuntan a la supervivencia. ¿Y qué pasa? La especie humana es una especie tremendamente prematura. Y pues, obviamente, yo soy médico y bueno, no se necesita ser médico para saber esto. Nacemos con un cerebro muy pequeño que va a ser muy grande.
y tiene que ser así porque si no, no cabría por el canal del parto. ¿Y qué estrategia evolutiva nos inventamos para eso, entre comillas? Está mal dicho así. ¿Cómo seleccionó la biología el problema? ¿Cómo lo solucionó? Nacemos con cabezas muy pequeñas, con cerebros muy pequeños para el tamaño que vamos a tener. En el primer año de vida el cerebro triplica su tamaño. Y entonces esa prematurez que tiene una base biológica se refleja en una prematurez de tipo social. ¿Cuál? Nos demoramos demasiado tiempo para llegar a ser autónomos. Muchísimo tiempo. Es que la prematurez es principalmente esa. Y tenemos el ejemplo que entre más avanza la cultura, más nos demoramos para ser autónomos. Las especies biológicas, usted ve por ejemplo que nace un ternero, nace un potrillo, inmediatamente empieza a caminar y a comer. No, los bebés nuestros son absolutamente prematuros en todo. Hay hasta que enseñarles a chupar, aunque traen el reflejo de succión, pero muchos no arrancan. Entonces, este largo periodo de dependencia biológico, social y cultural se llena con lo que estoy diciendo, con una transmisión de conocimientos que se hace de manera dogmática, digámoslo así, por necesidad. La verdad es por necesidad. No, hasta ahora la humanidad no ha inventado ninguna otra manera de enseñar más que con el ejemplo, con la mimesis. Los niños son perfectamente imitadores de todo lo que ven, así van formando su personalidad, siguen ciegamente las autoridades que se les dan, algunos toca por la fuerza, entonces esa identidad a veces se impone por la fuerza, y en ese largo recorrido, pues, tengamos en cuenta el peligro que se está instalando allí en la psiquis, y es que durante un largo periodo de tiempo obedecemos y aprendemos de otros, copiamos. Entonces, cuando llega el momento de formar nuestra propia personalidad, de hacernos nuestros propios juicios, porque ha madurado el sistema nervioso, porque ya tenemos más raciocinio, porque tenemos más base de conocimientos, porque por lo que sea, se necesita una ruptura. ¿Y qué pasa si la persona no hace esa ruptura? ¿Qué pasa si la persona no logra encontrar sus propios perfiles de personalidad y construir su propio proyecto de vida? ¿Qué pasa si la persona sigue por lo que los poderes establecidos lo jalan y lo indican? En el caso, por ejemplo, de la religión. Por eso es que en el libro se dice que no hay niños musulmanes. Hay niños de padres musulmanes, pero niños musulmanes no hay, ni niños católicos. Hay niños de padres católicos. Entonces, ese, digámoslo así, ese acto fundacional, dogmático, queda sembrado en la psiquis. Y no todas las personas hacen la ruptura que conviene hacer y que se necesita hacer. Y no la hacen por muchas razones. Primero, porque es difícil. Usted tiene que romper con un objeto primordial que es, por ejemplo, su papá, que es una figura de autoridad, a la que usted ama, a la que usted quiere, a la que usted adora. Pero usted tiene que romper con él. Eso es doloroso. Implica un duelo. Implica cierta valentía. Y no todo el mundo afronta eso correctamente. Y repito, a veces el medio no ayuda. Hay familias muy impositivas. Hay familias que no aceptan que las personas sigan sus propios patrones. Eso es un drama, por ejemplo, en el caso de las preferencias sexuales. Cuando se obliga a la gente por X o Y preferencia sexual y no por la que él quiere. Entonces, de alguna manera, las personas que no logran hacer eso correctamente, y no me refiero solamente a la adolescencia, esto puede ser perfectamente un pregrado o un posgrado en la universidad, donde encontramos un gurú, un gran sabio del tema que estamos trabajando, y en el que yo me obnubilo con su discurso cuando llego a la universidad. Pero si yo quiero formar mi propia idea de lo que estoy estudiando, llega un momento en que tengo que pasar esas ideas por mi propio entendimiento. Entonces, hay personas que si no son capaces de hacer la ruptura, la verdad, continúan en minoría de edad toda la vida. O sea, mire que la minoría de edad no es un problema cronológico, no es un problema de años. Si lo miramos desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad y de sus capacidades mentales e intelectuales, hay personas que toda la vida se la pasan en la minoría de edad. Y se la pasan en la minoría de edad porque empiezan a caer en este tipo de referentes. Cuando ya son maduros o superaron cierta etapa, están buscando permanentemente ese líder, esa figura de autoridad que angustiosamente buscan porque ellos realmente no tienen de dónde agarrarse. Entonces, miren que ese es un discurso de tipo psicológico, una raíz psicológica que me parece que pesa muchísimo. ¿Qué plantea la filosofía desde ese punto de vista? Para plantearlo desde un punto de vista distinto, no es muy diferente de lo que se dice desde el punto de vista de la ciencia.
pues me encontré con el discurso kantiano que me parece importante traerlo acá, y son los principios del racionalismo kantiano. ¿Cómo debemos educar a la gente? La debemos educar o enseñarles. El primer imperativo no es un imperativo, el primer principio racionalista kantiano es el de pensar por sí mismo. O, entre comillas, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Y es el punto de partida de todo. O sea, llega un momento en que nos tenemos que hacer frente con todo ese bagaje social y cultural que nos ha sido introducido y pasarlo por nuestro propio entendimiento. ¿Cómo sabemos que lo pasamos por nuestro propio entendimiento? Somos capaces de argumentarlo por nosotros mismos. No lo podemos delegar en otro. El pensamiento es algo indelegable. Mire que la gente no se da cuenta de lo grave que es delegar el pensamiento en otros. Conserva por necesidad más fácil, y es un chiste de grill. Estoy tomándome unas cervezas y me voy a levantar y le digo a mi compañero, voy a hacer algo que tú no puedes hacer por mí. Pero no hacemos lo mismo con el pensamiento. Qué bueno que con el pensamiento pudiéramos decir, no, es que tú no puedes hacer eso por mí. Yo tengo que pensar eso por mí mismo. Entonces, es un primer referente clave. Atreverse a pensar por sí mismo y llegar a sus propias conclusiones. No quiere decir ser original, porque ser original es otra cosa. Por ejemplo, yo puedo estar reproduciendo aquí el pensamiento de Kant, con el cual estoy de acuerdo. Y no sé si ustedes me dirán si lo estoy diciendo bien con una buena argumentación, porque yo pienso que lo entendí y lo pasé por mi propio entendimiento. El segundo principio racional kantiano, que se deduce del anterior, es que una vez usted tiene sus ideas, sus verdades provisionales, según el marco de pensamiento científico, y usted cree que son correctas, expóngalas. Entonces, el punto que sigue es ponerse en el lugar del otro, confrontarse con otro y dejarse confrontar. Ese ponerse en el lugar del otro implica dejarse afectar, porque no tiene sentido un diálogo de sordos, como también se ha dicho muchísimo acá. O sea, ese problema de que cuando estamos en una discusión no estamos escuchando los argumentos del otro, sino que estamos pensando cómo refutarlo. Grave. No, la verdad, aquí no se trata de ganadores y perdedores. Es más, el que pierda, gana. En una discusión, el que pierde, gana. Porque le demostraron que estaba en un error. Entonces, si nos bajamos de esa película, de ese marco de la competitividad, del yo primero, del individualismo, de estar yo por encima de los otros, y nos logramos poner en el lugar del otro, y nos confrontamos, lo confrontamos a él y nos dejamos confrontar, pues podemos avanzar. Pues el pensamiento tiene posibilidad de avanzar en él, en mí y en el conjunto. Obviamente eso tiene unos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues ya varias veces se ha dicho también, pero no sobra repetirlo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pongamos claros los términos de lo que vamos a discutir, porque el lenguaje es juguetón. Segundo, escuchémonos. Qué difícil en la cultura nuestra saber escuchar. No sabemos escuchar. Entonces, dejemos que el otro exponga sus argumentos, déjelo exponer. Y cuando termine, pida la palabra o haga una pregunta, ¿cierto? Pero tenemos que sabernos escuchar. Tenemos que pedirle cuentas al otro. Bueno, yo expongo esto. ¿Cuál es su argumento? Pedirle cuentas al otro. Bueno, porque de la mano del posmodernismo y del relativismo se coló una tendencia perversa, y es que hay dos extremos. El extremo dogmático, que cree que la verdad es revelada y la gente no tiene sino dos opciones: o está de acuerdo conmigo o está contra mí. Ese es el típico pensamiento dogmático. Pero hay una variante cínica, perversa, que es la posmodernista, y es el llamado equivalencia cognitiva de todos los discursos. Todos los discursos son válidos. Y no comparto tu opinión, pero respeto que tú la expreses y... No, espera un momentico, ¿por qué no comparte su opinión? Deje que las ideas se confronten, porque si no, no tienen posibilidad de desarrollo. O sea, cuando se expone como un reguero de pinza todas las posibilidades, ahí no hay absolutamente ninguna posibilidad de desarrollo. El desarrollo es cuando hay confrontación, cuando hay lucha de ideas, respetuosa, porque, ojo, la única manera de respetar al otro es controvertirle sus ideas. Yo no considero respeto escuchar a alguien y simplemente decirle, sí, esas son tus ideas, las mías son estas. Eso es un irrespeto. Es como en el fútbol. Cuando un equipo es muy malo y otro es muy bueno, hay un refrán que dice, la única manera de respetar al contrario es meterle todos los goles que se le puedan meter. Tal cual.
Entonces, la única manera de respetar al otro es contraargumentarlo. Y el tercer principio kantiano, que es el remate de este planteamiento que me parece muy bueno, es ser consecuentes. ¿Qué es ser consecuentes? Si pensé por mí mismo, si me confronté con el otro y llegué a una conclusión, dejar que esas conclusiones lleguen a sus últimas consecuencias, lógica y empíricamente. Porque si no tengo el valor de llevar eso a la confrontación lógica y empírica y me encuentro con que los resultados no se corresponden con la verdad que yo había alcanzado, tengo que rebatirlos. Y es muy, muy hermoso, los que nos formamos viendo los programas de Cosmos en los años 80, ver que Carl Sagan le dedicó un programa entero a Kepler por eso. ¿Cómo fue capaz Kepler de renunciar a un trabajo de toda su vida? Porque estaba trabajando sobre unas ideas erróneas. Y hasta que no rompiera con esas ideas erróneas de los 5 polígonos regulares y hacer encajar el universo los 5 polígonos regulares de la antigua filosofía griega, no podía avanzar. Y cuando rompió con eso, avanzó. O sea, alguien dijo acá, y se citó una anécdota muy interesante de un profesor que no aceptaba el aparato de Golgi en la célula. El aparato de Golgi no sirve, el aparato de Golgi, no sé cuál compañero fue el que dijo eso el jueves. Interesantísimo. Pero cuando vino un científico y le argumentó con toda la fuerza de la razón y de la evidencia que el aparato de Golgi sí existía, fue y lo abrazó y lo felicitó. El que llevaba décadas negando el aparato de Golgi. Esa es la verdadera mentalidad científica. Entonces, ser consecuentes, aceptar las consecuencias, inclusive así eso genera frustración, duelo o rupturas. Porque es que, ojo, ahí median procesos psicológicos, somos seres humanos. Y vamos a ver en la segunda parte, en las raíces nociológicas, que la emoción está siempre metida en la razón. Es que es una utopía pedir la separación de la emoción y la razón. Lleva delantera el que sabe que emoción y razón van allí, están en un cerebro unificado. Los últimos avances de la neurofisiología, los de los últimos 15 años, todos apuntan a decir que el cerebro funciona como un todo. Porque la neurofisiología del siglo XX empezó a encontrar estructuras. Ve, aquí está el centro de la saciedad. Ve, aquí está el centro del placer. Ve, aquí hacemos música. Ve, en tal parte del lóbulo temporal. Y todo se veía como desconectado, como si las partes del cerebro fueran absolutamente especializadas. Nada más falso. El cerebro funciona como un todo. Entonces, la razón y todas las habilidades mentales de las que yo voy a mencionar funcionan como un todo. En conclusión, los 3 principios racionalistas kantianos no son deseables si no hay resistencia y si no hay transformación. Esto pues lleva a la famosa frase y mal llamado del filósofo colombiano Estanislao Zuleta, el elogio de la dificultad. El discurso que pronunció en la Universidad del Valle cuando la universidad le ofreció el doctorado honoris causa en psicología, pronunció este discurso. El elogio de la dificultad, se lo recomiendo a los que no lo conozcan. Bueno, en el caso de que estas rupturas no se hagan, que la gente no haga estos 3 principios del racionalismo kantiano, que vengan todos estos problemas, viene el problema que Erich Fromm caracterizó como el miedo a la libertad. Erich Fromm escribió ese libro en el momento del ascenso del fascismo en Europa. Todavía no se había visto lo que iba a pasar. Como de finales de los años 30, y él caracteriza muy bien cómo un fenómeno de masas, cómo la gente se adhiere masivamente al nazismo alemán y al fascismo italiano. En esa página de Miedo a la Libertad, básicamente lo que dice es eso. Si las personas no han logrado un referente en el que apoyarse para buscar su identidad, si están carentes de identidad, se entregarán al primero que les ofrezca una identidad. Y entre más segura y más dogmática, más fácilmente se van a entregar. Entonces, hoy en día yo diría, y es una tesis mía, ya ni siquiera tenemos que hablar del miedo a la libertad. Yo creo que hoy hablamos de la renuncia voluntaria a la libertad. Yo veo mucha gente renunciando abiertamente a ser libres. ¿En aras de qué? De una satisfacción represiva que le están ofreciendo los más medios, las redes sociales, la sociedad de consumo de la que hablaba el compañero ahorita. Y es muy preocupante. Porque si la gente renuncia voluntariamente a la libertad, eso explica lo que está sucediendo. O sea, avalanchas masivas de gente
votando por fanáticos y apoyando ideas absolutamente anticientíficas. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos es muy preocupante. Y lo que pasó con la epidemia de COVID, pues Alejandro ahorita hablaba de algunos medicamentos, yo pensaba en el óxido cloroso, esas gotas milagrosas, que fue un movimiento mundial que con toda la fuerza decía que eso curaba el COVID, y realmente pues era un timo. Hasta Trump llegó a decir que sí, que porque no le metía cloro a la gente en la sangre y estas cosas. Tuvo que salir el doctor Fauci, que es un científico, a decir, no, es que el cloro es tóxico, es que el cloro mata. En fin, pero si miramos, digamos, por coger un caso, y Colombia no está ajeno a eso, ¿cierto? La proliferación de sectas religiosas, cómo la pseudociencia prende en las masas de una manera como gasolina. Es decir, 70 millones de personas votaron por Donald Trump en Estados Unidos. 70 millones de personas. Es para preocuparse. Bueno, esta es la primera tesis de las raíces psicológicas. Voy a hablar un poco de las raíces nociológicas, que están basadas en el conocimiento de la fisiología cerebral, de lo que conocemos de la fisiología cerebral, pero muy rápido. Definitivamente pensamos mal, o sea, no creamos que porque tenemos cerebro ya estamos pensando bien, o sea, tener la herramienta no garantiza que la herramienta funcione bien. Yo propondría que se hiciera un movimiento de educación para aprender a pensar. Un movimiento de educación no basta con publicar un libro, con hablar en un programa radial, con dar conferencia, no, tiene que ser un fenómeno masivo para enseñarle a la gente a utilizar sus facultades mentales. Solo tal vez el movimiento de educación, y esto dentro de un movimiento más grande de cambio, pudiera darse. ¿Por qué razón? Porque no conocemos ni las limitaciones ni los alcances de las funciones cerebrales. Por ejemplo, empezando por el principio, nuestro sistema somatosensorial, supremamente imperfecto, supremamente deficiente, fuente permanente de engaños. No vemos bien comparado con otras especies, oímos muy deficientemente. Necesitamos una cantidad de aparatos para suplir esa deficiencia sensorial, el microscopio, el telescopio, las ondas electromagnéticas que no las vemos. Entonces, empecemos por el aparato somatosensorial, el que nos da información básica, primaria, no funciona bien. El raciocinio es maravilloso. Si se quiere, pues, ligado al lenguaje y la capacidad de pensar es lo que nos hace humanos. Pero tampoco funciona de manera perfecta. Es fuente permanente de errores. Las llamadas falacias lógicas, no las voy a repetir, creo que muchos las conocen. Podría poner un ejemplo, ¿cierto? Decir algo, el conocimiento basado en anécdotas. El cáncer. Dicen los médicos que fumar da cáncer. Yo no creo eso. Mi abuelita fumó toda la vida y se murió de ella. Falacia lógica, típica. O sea, ahí el pensamiento está funcionando mal. Mire que tiene la capacidad de razonar, pero no está razonando bien. La lógica, herramienta fundamental, sin la cual no habría ciencia. Pero ya sabemos que la lógica nos puede llevar muy lejos. Hacer construcciones tan elaboradas y tan elevadas que se divorcian completamente de la realidad. En el diccionario de la ciencia de José Manuel Sánchez Ron, él tiene una entrada que llama matemáticas. Es una entrada muy buena, porque él les pone ahí muy bien cómo la lógica matemática es capaz de hacer muchas construcciones de realidades posibles del universo. Pero ese no es el problema. El problema es que los físicos tienen que encontrar cuál de esas fórmulas matemáticas corresponden a universos reales, porque aparecen 1000 posibilidades. Entonces mire que la lógica por sí sola no es suficiente. La lógica siempre hay que estarla contrastando con la evidencia. La memoria. ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos? Recordamos muy mal. Llenamos partes de lo que no nos acordamos con ficción, no la inventamos. Cada que nos acordamos de algo del pasado, casi que es un nuevo recuerdo. Es una herramienta muy importante, fundamental en el conocimiento, pero muy deficiente. Tanto así que también hemos tenido que acudir a la tecnología, porque la memoria nos falla a cada rato. La imaginación. Creo que por ahí es el mismo Sagan o Asimov el que dice que hay que combinar el rigor de la ciencia con el poder de la imaginación. Eso es bien interesante. Claro, la imaginación juega un papel porque la ciencia es contraintuitiva. O sea, y a veces hay que imaginar cómo no son las cosas para entender cómo son. Pues hay muchos casos en la historia de la ciencia. Pero la imaginación por sí sola, en eso del coaching y la administración la llaman la loca de la casa.
La imaginación es la loca de la casa, lo puede llevar a uno al delirio. Y de hecho, muchos fanáticos religiosos terminan delirando y terminan en hospitales psiquiátricos, porque terminan en fantasías absolutas. Miremos, por ejemplo, el caso de la imaginación comparando el arte y la religión. Lo importante que es ajustarla a sus... saber en dónde se puede utilizar o no se puede utilizar la imaginación. Sin arte no hay imaginación. Perdón, sin imaginación no hay arte. O sea, lo propio de los artistas es la imaginación. Y ellos echan a volar su imaginación. Pero, por ejemplo, cuando entramos a una obra de teatro o a una película, sabemos que es una ficción, pero no nos están pidiendo que tengamos que creer en ellas. Y lloramos, y sentimos miedo, y sentimos pánico. Tal es el tamaño de la ficción. Los filósofos griegos decían del arte que el que se deja engañar por el arte sabe más que el que no se deja engañar. Y es así, distinto del conocimiento racional. En el conocimiento racional, si usted se deja engañar, pierde. En el arte no, en el arte hay que dejarse engañar para saber más. Pero ¿qué pasa con la religión? La religión nos vende una cantidad de cosas imaginarias. Pero a diferencia del arte, nos exige que tenemos que creer en ellas. ¿Qué diferencia tan grande? Por último, las emociones y los sentimientos humanos, pues ya lo dije, están permanentemente presentes. De hecho, hemos construido una epistemología en contra de las emociones, muy racionalista. Pero las emociones juegan un papel muy importante. Por ejemplo, lo que dice la neurofisiología es que sin las emociones no tomaríamos decisiones. Por ejemplo, si nos vamos a vivir con nuestra pareja, somos heterosexuales y queremos tener un hijo, si lo pensamos mucho, a lo mejor no tenemos hijos. Pero el aspecto emocional nos ayuda a tomar decisiones, sin los cuales pues, la vida no existiría, porque el ser humano es un ser de acción. Entonces, las emociones son importantes, pero también hay que saberlas apagar en el momento en que se necesite o prender en el momento en que se necesite. O sea, voy a lo siguiente, es todo un juego de todas esas facultades operando en nosotros y es un proceso, por ejemplo, un movimiento de educación, aprender a utilizarlas. Como cuando uno, la figura de la caja de herramientas del mundo y sus demonios, la verdad, la metáfora es un poquito mecánica, pero me gusta, porque sí, es como cuando uno tiene que decir, estoy haciendo un arreglo en la casa y necesito el destornillador y no el alicate. En este momento necesito el taladro. Tenemos que aprender a hacer eso. ¿Cuándo hay que apagar la emoción para que la razón funcione? ¿En qué momento la emoción se necesita? ¿Cuándo la memoria puede jugar un papel? Y la imaginación hay que darle vuelo. Hay páginas maravillosas de la literatura que nos ilustran ese manejo dialéctico. Yo en este momento me acuerdo del perro de los Baskerville, de Sherlock Holmes, que investigando un crimen, se fue para la zona del crimen, que era una zona rural, y pasó 3 semanas disfrazado recogiendo evidencias. Andaba para arriba y para abajo, y nadie sabía que era Sherlock Holmes. Y de pronto se perdió. Y un día lo buscó Watson en su gabinete, y cuando Watson entró al gabinete, Sherlock Holmes, después de esas 3 semanas, encontró todo encerrado, en una espesa nube de humo. Estaba volteado de espaldas, llevaba 3 días pensando. Y cuando Watson entró y lo saludó, le dijo, ya sé quién fue el asesino. O sea, ¿por qué? Porque cada etapa tiene su momento. O sea, hay que aprender a saber eso. No están todos en el mismo plano. Y esto, hay otro principio final del cerebro, una cosa muy importante que se ha descubierto últimamente, es la plasticidad. Esto lo podemos hacer porque tenemos una gran plasticidad cerebral. No estamos prefigurados a pensar de X o Y o Z manera. Lo más importante que se ha descubierto del cerebro en los últimos 20 años es su funcionamiento integrado y su gran plasticidad. Esto no lo digo como un discurso, esto lo apoya la ciencia, o sea, investigaciones científicas. Bueno, somos seres situados histórica y socialmente. Esto es como para tratar de ligar un poco, hasta aquí lo de las raíces nociológicas. Ustedes han hablado de la raíz psicológica y la raíz nociológica, básicamente la primera, lo que de hecho es que fatalmente estamos condenados a ser introducidos en la cultura de manera dogmática y tenemos que aprender a que no siempre debe ser así. Y segundo, que tenemos unas herramientas maravillosas, pero que no funcionan automáticamente, hay que aprender a utilizarlas. ¿Qué pasa cuando ya te soltamos al individuo en un medio social? Para que ponga en práctica esto que acabo de decir, con sus limitaciones y alcances. Pues todos somos seres situados histórica y socialmente. Y eso determina lo que pensamos y lo que hacemos. Yo no estoy de acuerdo con alguien que el jueves dijo que la gente deja a un lado su identidad para poder expresar bien. Me parece que es un llamado utópico. Yo creo que nadie renuncia a lo que es. Alguien puede aceptar cambiar de identidad,
si hay el trabajo suficiente, pero nadie renuncia a una identidad. ¿Por qué? Nacimos en una época, nacimos en un país, este problema de género, por ejemplo, si los que nacimos hombres en esta sociedad tenemos ventajas patriarcales, eso es verdad, es un hecho real. Nacemos en una clase social, inclusive con un color de piel, y eso nos determina. Entonces, esa determinación histórica y social hace que no sea tan fácil sacarse los dogmas de la cabeza. Y Onfray, en el manual de teología que cité al principio, dice una cosa interesantísima, pero yo la quiero llevar un poquito más lejos. Él dice, las huestes judeocristianas van en retroceso. Lentamente se han venido superando las visiones dogmáticas, pero hay una cosa muy grave, la gente no ha renunciado a la episteme cristiana. Eso lo dice Onfray, creo que en la página 42 del texto en español. ¿Qué quiere decir eso? Y él pregunta, ¿cómo así que no ha renunciado a la episteme cristiana? Episteme es un concepto de Foucault, que es equivalente como a decir marcos de pensamiento, paradigmas, o la manera de pensar de la época. Entonces, ¿cuál es la episteme cristiana? Y Onfray dice, la más importante y la más dañina de todas es considerar que el mundo material no agota todo, que hay algo más allá, que debe haber algo más allá del simple mundo material. Esa idea de la episteme cristiana es tremendamente perniciosa y es la que hace más daño, una de las que hace más daño, aparte de la otra. No es necesario pensar para explicarse las cosas, tenemos verdades. Ojo con eso, porque eso también es de la episteme cristiana. Lo dice el Papa, lo dice la Biblia, me lo dice la autoridad religiosa, las Sagradas Escrituras. Entonces, yo puedo hacer el llamado a superar la episteme cristiana, y lo aprenden, todos aquí lo aprendemos, los que estemos en el movimiento, los que no, etc. ¿Qué pasa? Salimos a un mundo social, históricamente determinado, donde las ideas no se reciben de manera neutral. Pongo un ejemplo de la política colombiana actual. Ahora se está hablando de reforma agraria. Colombia es un país de latifundios, de terratenientes. Supongamos que yo soy parte de una familia terrateniente y estoy cenando, y me tocan la puerta de la casa y me dicen, señor, en este momento están invadiendo sus haciendas. ¿Cómo hago yo para tomar esa información racionalmente? Si yo soy un terrateniente. Todos estamos determinados histórica y socialmente. Entonces resulta que no es tan fácil hacer un llamado a que la gente piense de manera antidogmática, a que la gente renuncie a una idea, porque la religión le da salidas. La religión le ofrece una explicación, le ofrece un consuelo, le ofrece un sentido. Acuérdense que la teología aristotélica está bien presente en la religión cristiana, le da sentido a la vida. ¿Qué ofrecemos nosotros los científicos? Inclusive Alejandro lo decía ahorita, hasta de la manera como exponemos. A veces hasta desesperanza. Como va la humanidad, vamos hacia la autoaniquilación. La religión le puede vender todas las ilusiones del mundo porque no están obligados a dar cuenta de eso. Pero como vamos, puede haber una guerra nuclear. Estamos muy cerquita. El reloj ese nuclear que mide eso dice que nunca hemos estado tan cerca de una guerra nuclear. Y pues la ciencia ya tiene algunos cálculos predictivos de qué puede pasar en un holocausto nuclear. Entonces, realmente aquí quiero terminar con una cita que me parece clave para entender por qué no retroceden las ideas dogmáticas en el mundo. Esto es de las tesis sobre Feuerbach de Marx. Marx hizo una lectura muy joven del materialismo de Feuerbach. Es de sus escritos de juventud. En ese momento, Feuerbach era el materialista más avanzado del planeta. Era bien avanzado. Y Marx se influencia muchísimo por Feuerbach. Pero cuando hizo la lectura de las obras de Feuerbach, escribió las famosas tesis sobre Feuerbach. Y la cuarta tesis, no la voy a leer, dice lo siguiente. Feuerbach encontró que hay una familia celestial que es un reflejo de la familia terrenal. Y Feuerbach cree que el trabajo está en demostrar que esa familia celestial la hemos creado aquí en la familia terrenal. O sea, para citar literalmente a Feuerbach, no fue Dios el que hizo al hombre, fue el hombre el que hizo a Dios. Y Feuerbach cree que el trabajo termina ahí. Y Marx dice, no, esa es parte del trabajo. Pero ¿qué sigue? Sigue entender qué necesidad hay de que la familia terrenal cree una familia celestial. Y a continuación dice, el hecho de que los fundamentos terrenales se separen de sí mismos
y se fijen en un reino independiente en las nubes, se puede esclarecer solo a partir de las contradicciones existentes en esos fundamentos terrenales. Estos deben ser, por tanto, comprendidos en sus contradicciones y ser revolucionados prácticamente. Por lo tanto, después de que la familia terrena se ha descubierto como el secreto de la Sagrada Familia, aquella, o sea, la familia terrena, debe ser aniquilada teórica y prácticamente. En otras palabras, mientras subsista una sociedad profundamente desigual, profundamente opresiva, las ideas religiosas difícilmente van a retroceder. Es más, van a seguir avanzando. Se necesita una transformación práctico-crítica de las condiciones sociales, junto con movimientos como estos, que son fundamentales, pero no son suficientes. Eso era lo que